Muchas gracias, presidente. Mire, tenía la vocación de tratar de solo referirme a algunas cuestiones formales que bien fueron señaladas recién en el debate, pero no puedo evitar hacer algunos comentarios sobre algunas cosas que se han dicho. Y lo primero que quiero decir es que no acepto que quieran trazar una línea en donde de un lado están los que defienden la vida y del otro lado los que no. No acepto porque es falaz. No la acepto porque quienes impulsamos hace muchos años el debate para que Argentina tenga una ley que sea compatible con el respeto de los derechos humanos, entre ellos de las mujeres y las personas gestantes, lo hicimos en la convicción de que la mejor manera que tenía nuestro país de tratar de abordar una problemática tan compleja no era desde la penalización, no era desde la clandestinidad, sino que era desde entender que estábamos frente a un problema complejo, multidimensional, que requería un conjunto de políticas públicas que pudieran abordarlo. De modo que, así como no acepto que algunos hoy se arroguen el derecho a hablar en nombre de la libertad y cuyas prácticas se alejan bastante de eso, no acepto que haya otros que quieran arrogarse el derecho de ser defensores de la vida poniendo a otros en una vereda opuesta. Lo segundo que quiero decir es que también es importante tratar de dejar atrás esa suerte de superioridad intelectual donde hay argumentos que son presentados como absolutos y del otro lado o hay error de análisis o hay mala fe. E invito a esas personas a que escuchen atentamente lo que fue uno de los debates democráticos más importantes que ha tenido la República Argentina a lo largo de su historia, no desde la recuperación democrática, de su historia. Uno de los debates con más participación, no solamente de la sociedad, en las calles, en todo el país, en debates que se dieron en las escuelas, en debates que se dieron en los ámbitos de las organizaciones, de la sociedad civil, en las universidades y con la participación de especialistas en el Congreso de la Nación como no había ocurrido nunca antes. En dos momentos, en una donde la norma terminó siendo rechazada por el Senado y en otra donde la norma terminó siendo aprobada por ambas cámaras y convirtiéndose en ley. Invito, digo, porque algunos de los argumentos que se repitieron acá con esta suerte de verdad absoluta fueron claramente puestos en cuestión por reconocidos juristas de nuestro país, por miembros de tribunales superiores de justicia, de cortes supremas de justicia provinciales, de referentes de derecho constitucional. Entonces digo, cuanto menos para que salgamos de esa visión absoluta de creernos dueños de la verdad, que es un pensamiento también hegemónico, algo de lo que siempre nos jactamos de querer combatir, entonces no está bueno repetirlo en una discusión como esta. En ese orden de ideas, lo primero es que algunas de las cosas que se dijeron, dije que no quería entrar al fondo, pero no puedo evitar hacerlo. Una de las cosas que se dijeron refirió a la constitucionalidad de la ley. Miren, le dimos mucha vuelta a este debate en el Congreso de la Nación. Revisamos los documentos taquigráficos de lo que había sido la discusión en la reforma constitucional del año 1994. Fuimos allí e incluso vimos que después trascendió públicamente cómo Raúl Alfonsín, en un momento donde algún bloque quiso poner una cláusula de bloqueo de esta discusión que hablaba de la protección de la vida desde la concepción, intentando poner esta suerte de cerrojo constitucional a un debate que Argentina merecía tener la oportunidad de dar. En aquella oportunidad fue el bloque del radicalismo el que
amenazó con levantarse de la convención si eso que no formaba parte del núcleo de coincidencias básicas se incorporaba en la legislación. Digo, hay también un textual ahí de Raúl Alfonsín a propósito de la discusión del artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, diciendo, estamos aportando una herramienta del mejor modo que creemos posible, que es a través de la intervención del Estado, y no diciendo, no estableciendo una prohibición. Gracias, presidente, si va a pedir silencio. Le pido silencio a la Cámara, por favor. Muchas gracias. También Continúe en el uso de la palabra, legisladora. También se mencionaron los tratados internacionales de derechos humanos sin considerar lo siguiente. Fíjese, Argentina ratificó la reforma del 94 en el artículo 75, inciso 22, dotando de jerarquía constitucional a un conjunto de tratados de derechos humanos, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño, entre ellos la Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, entre ellos la Convención sobre la eliminación de las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que tienen el mismo rango que nuestra Constitución Nacional. ¿Sabe qué ocurrió desde el 94 hasta acá? Muchos de los órganos de monitoreo de estos tratados, que para gran parte de la doctrina constitucional, cuando dicen las condiciones de su vigencia, se refiere a las condiciones que estos órganos también van resolviendo respecto del alcance de esos tratados, le venían exigiendo a la Argentina que modificara su regulación prohibitiva del aborto, porque colocaba sobre todo a las niñas, adolescentes en condiciones de riesgo de su vida. Lo hizo en varias ocasiones, sobre todo el Comité de los Derechos del Niño, sobre todo, se lo mencionó recién acá. El Comité de los Derechos del Niño, el órgano encargado de custodiar la Convención de los Derechos del Niño, le reclamaba a Argentina que modificara su legislación porque estaba obligando a niñas adolescentes a poner en riesgo su vida o accediendo a la clandestinidad o obligándolas a parir cuando esos embarazos habían sido productos de violación. Lo mismo hizo el Comité contra la Tortura, diciendo, es tortura forzar a una mujer a continuar un embarazo. Digo, para que no sigan cosas que no son ciertas. Por otro lado, y ahora sí digo, zanjado eso que tiene que ver con el debate convencional y constitucional, también digo, Hugo, porque así como el legislador que impulsó este proyecto, que yo respeto su posición, honestamente, respeto la de su fuerza política, porque creo que es una cuestión identitaria de lo que han hecho su bandera, y me parece que está en su legítimo derecho a traerlo acá. Pero lo cierto es que hubo muchos que intentaron obstaculizar la aplicación de esta ley a lo largo de todo el país. Y hubo 38 presentaciones judiciales en distintos lugares, entre ellas Córdoba también, tratando de que se declarara la inconstitucionalidad de la norma. Porque también acá cualquiera de nosotros puede levantar la mano y decir esto es inconstitucional. Lo cierto es que nuestro sistema, el que declara, el que hace el control de constitucionalidad es la justicia, son los jueces. De estas 38 presentaciones judiciales, todas las que han tenido resolución hasta la fecha han sido rechazadas, 35. La Corte Suprema de Justicia se abocó al tratamiento en el famoso fallo FAL, previo a la sanción de la ley, pero donde analizó todos estos componentes, incluyendo la reserva que había hecho Argentina, la supuesta reserva en el caso de la Convención de los Derechos del Niño, entró al análisis de la Convención de Viena, que es la que regula los modos en que los países hacen las reservas de los tratados que firman. Es decir, todo esto ya se discutió desde la arista constitucional y lo analizó la Corte Suprema de Justicia también. Por supuesto, va a seguir ocurriendo porque hay presentaciones, hay cuestiones que se resolvieron vinculadas con la legitimidad, tendrá que llegar nuevamente a la Corte la discusión de fondo sobre el tema, etc. Lo cierto es que hasta acá todo el control de constitucionalidad ha dicho que esta norma que ha sancionado el Congreso es conteste con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos que tienen vigencia y tienen jerarquía constitucional. Luego digo, punto aparte, la iniciativa que trae a discusión el legislador que la impulsa
plantea que Córdoba, aquello que les gustaba decir que era una isla, que no aplique una ley nacional cuyo último artículo no dice invítase a las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir. Su último artículo dice una ley de orden público. No es una ley de adhesión. No es una facultad de esta legislatura decidir si adhiere o no, porque es una ley de naturaleza de orden público que se aplica en todo el territorio de la nación. ¿Y por qué esto es así? Por dos cuestiones. Algo de lo que dije respecto de pensar una política pública de manera integral. Imagínense a las mujeres de Córdoba tener que estar yendo a Santa Fe o a San Luis para que se les garantice la cobertura de una práctica que está contemplada en una ley nacional, ¿no? Suena ridículo. Eso ocurriría si se aprobara la norma que hoy tenemos a discusión. Pero además dice que es una norma de orden público porque incorpora, y acá no hay ninguna discusión al respecto, normas de naturaleza penal. Si bien es cierto que el legislador intentó dejar a salvo, derogar una parte, no aplicar una parte de la ley, pero dejar a salvo algunas otras cuestiones del Código Penal, lo cierto es que la ley que estamos analizando incorpora, por un lado, la despenalización, es decir, dejar de considerar una conducta criminal y evitar el esfuerzo de la política criminal, la persecución, pero también dice, ojo con aquellos que no amparándose en lo que es legítimo, que es la objeción de conciencia, sino en modos de que intenten dañar la decisión que puedan tomar, en este caso las mujeres, las niñas, adolescentes, sometidas a una situación tan dilemática y tan difícil como esta, decidan llevar adelante. ¿Qué dice ese artículo del Código Penal? Que es el 85 bis, el artículo 15 de la ley que estamos discutiendo, establece la penalización de lo que se llaman los obstructores, de aquellos funcionarios públicos que se encarguen de obstruir la aplicación de la ley nacional. Y esto pasaría a ser la legislatura si eventualmente dijéramos que Córdoba se convierte en una isla en donde una ley nacional de orden público de naturaleza penal, amparada en el artículo 75, inciso 12, el artículo de la Constitución en la cual las provincias le cedieron a la nación todo lo que es el dictado de códigos de fondo, entre ellos el Código Penal. De modo que digo, intentar avanzar con esto, acá sí sería obviamente, visiblemente, ostensiblemente inconstitucional. Entonces, dejando a salvo los argumentos que no pude evitar decir de por qué sí creo, primero, que quienes abrazamos la defensa de esta norma que hoy se pone en cuestión, lo hacemos también desde la misma convicción de la defensa de la vida. Justo hoy, a mí me llegó, probablemente a algunas otras personas también, un informe que da cuenta de algunos de los impactos de esta norma, sin saber que esto se estaba discutiendo hoy acá, que da cuenta de la disminución de la morbimortalidad materna, que da cuenta de la disminución de las tasas de fecundidad en adolescentes. Es decir, algunas de las cuestiones que también se han discutido. Quiero dejar acá, presidente, diciendo, reivindicando el debate que se dio, reivindicando la facultad del Congreso de la Nación para legislar en la materia, dejando a salvo que la provincia de Córdoba lo que tiene que hacer es aplicar esta norma en su territorio conforme a las facultades que oportunamente le delegó al Estado federal que integramos y que a partir de ahí garantizar el respeto de los derechos, en este caso tan en cuestión, de las mujeres y lo que esto representa. Y por último, también quiero cerrar diciendo, presidente, que cuando comenzó su alocución, el legislador hizo mención a los proxenetas, a la prueba del delito, ¿no? A todo eso yo solamente le quiero responder con el respeto que le tengo, que la clandestinidad es la peor de las soluciones para un problema tan complejo como el que está mencionando. Si eso le preocupa, la clandestinidad lo único que hace es empeorarlo. Nada más. Muchas gracias. Gracias, legislador.